Hace unos días en 21 Noticias que el gobierno local inició ya la etapa masiva de reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 2017. Y aquí le tenemos la historia. Tuvieron que pasar 19 meses para que María Leonarda Carballo viera el inicio de la obra de rehabilitación de su vivienda dañada con el sismo de 2017. Así lo constató la Cámara de Capital 21 al visitar el domicilio ubicado en calle Sur 131, número 2217, Colonia Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco. El tipo de daños que sufrió mi vivienda: se colgó la losa de arriba del primer piso, y ahora sí que con la colgada y las lluvias se está cayendo. La falta de respuesta y apoyo por parte de la anterior administración obligó a María y a su familia a poner recursos propios para mitigar los daños. Cuando salí afectada, yo me presenté aquí en la delegación que ahora son las alcaldías, a pedir ayuda, pero nunca se presentaron a ayudarme ni me dieron el apoyo. El gobierno de la Ciudad de México mantiene su compromiso para que en el año 2020 concluya el proceso de reconstrucción en la Ciudad de México. Tan solo de viviendas unifamiliares se contemplan para este proceso de reconstrucción más de 11,000. En cuanto a vivienda unifamiliar, estamos calendarizando que este mes de abril entregamos 400 viviendas, en mayo entregamos 800 y a partir de junio entregamos 1,200 por mes hasta terminar las últimas viviendas que se entregarían en marzo del próximo año. La reconstrucción de la capital incluye 11,739 viviendas unifamiliares, 313 edificios a intervenir, de los cuales 103 son para reconstrucción total y 210 para rehabilitación o reforzamiento. Para los damnificados, la reconstrucción no solo representa una obra de reposición de vivienda, se trata de salvar un patrimonio construido a lo largo de generaciones. Esta casa fue de mis abuelos, después de mis padres, ahora pues es mía. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.